Hemos transcurrido juntos ya 217 capítulos, este es el 218, y sabés, nos quedan solamente 5 videos aparte de este para terminar nuestro recorrido por todos los evangelios en forma ordenada y cronológica. Dejamos la historia cuando estos dos amigos, discípulos de Jesús, están volviendo apresuradamente a Jerusalén y llegan hasta el lugar donde estaban los discípulos reunidos. Estaban reunidos por temor a los romanos, por temor a los judíos. Eso es lo que nos cuenta Juan cuando va relatando esta misma historia en paralelo. Y cuando llegan a ese lugar, estos dos discípulos se encuentran con una sorpresa porque se encuentra con que en el lugar donde están los demás discípulos, les dicen, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Esto ellos no lo sabían. Entre que ellos volvían de Emaús hasta Jerusalén, Jesús había aparecido a Simón. No tenemos registro de este encuentro en las Escrituras, salvo esta información que nos cuenta que Jesús se le apareció a Pedro, a Simón. Qué lindo pensar que Jesús apareció a su discípulo Pedro. ¿Te acordás lo que había sido la madrugada del viernes, no es cierto? Cuando Pedro traicionó a Jesús y quedó deshecho después de darse cuenta cómo había traicionado a su amigo en el peor momento, ¿no? Ahora Jesús, al resucitar, se preocupa por encontrarse con él, por buscarlo, por aparecérsele a él en forma personal antes de aparecerse al gran grupo de discípulos. Y cuando se enteran de eso, de lo que pasó, de que se le apareció también a Pedro, entonces los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús partiendo el pan. Contaron lo que esa misma tarde había pasado, cuando volvían y este extraño apareció, contaron las cosas que les había dicho el extraño con respecto a las profecías escritas que referían que el Mesías pasaría por todas estas situaciones que habían visto que pasó con Jesús. Todo eso estaba escrito. Ahora ellos lo entendían y lo estaban compartiendo con sus amigos. Les contaron toda la vivencia con él y bueno, mientras estaban entusiasmadamente compartiendo toda esta historia, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes. No, no creo. Te iba a decir si podés imaginarte este momento, pero no creo. No creo que nos dé para poder imaginarnos lo que es esto. Ellos están recibiendo información ahora más fuerte, más contundente de que Jesús resucitó y aparte escuchando la parte documental escrita por los profetas que decían que el Mesías debía pasar por lo que Jesús había pasado. Y ahora resultaba más verosímil el testimonio de las mujeres de la mañana, el de Pedro, el de Cleofas y su amigo, y están con eso tratando de elaborar esa posibilidad de que Jesús hubiera resucitado y aparece ahí en medio de ellos Jesús diciéndoles paz a vosotros. Qué momento increíble. ¿Cómo crees que reaccionarían los discípulos a la presencia, ahora sí, de Jesús frente a todos ellos? Acá nadie se las cuenta ahora. Ellos lo están viendo. Es Jesús y está con ellos. ¿Cómo reaccionan? Qué tremendo, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 37. Dice que aterrorizados creyeron que veían un espíritu. No terminaban de poder entender que Jesús había resucitado. Tan lejos estaban de poder creer y entender que de verdad había pasado lo que pasó. Pero qué lindo cuando, a pesar de que es verdaderamente increíble lo que está pasando, está pasando. La realidad es que Jesús apareció en medio de ellos. Y entonces les dice Jesús a ellos, al ver esta reacción, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Jesús los invita a observar. Miren las manos marcadas con los clavos, las perforaciones, las cicatrices, los pies también.
los invita a que vengan al lado de él y lo toquen, porque estaban aterrados, espantados, y obviamente se alejaron de él. Jesús los invita a que vengan al lado de él, que se le acerquen, que lo toquen, que crean, que puedan palpar y ver y sentir que es Jesús que está con ellos. Parece que fue un proceso muy difícil de transitar, el de poder entender que Jesús estaba vivo con ellos. Tan duro y tan terrible debe haber sido el despedirse de Jesús en la cruz y los eventos que ocurrieron últimamente, que ahora hacer este proceso viendo a Jesús vuelto a la vida no termina de encajar dentro de la realidad que ellos pueden aceptar. Pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Esta escena es magnífica. Observa que los discípulos, cuando Jesús les pide esta comida, para que se les vaya la imagen de creer que están viendo un fantasma, un espíritu, que vean que es Jesús mismo el que está con ellos, le dan este trozo de pescado asado que había ahí y Jesús toma de ese pescado y lo come delante de ellos. Yo puedo imaginarme a Jesús comiendo este alimento y rodeado por todos los discípulos mirando con ojos así de grandes lo que está pasando y tratando de entender lo que están viendo. ¿Es de verdad Jesús? ¿Es Jesús que resucitó y está acá en la habitación con nosotros? Qué cosa tan tremenda lo que les está pasando, lo que están viviendo. Creo que su mente, su cuerpo, su corazón no tenía la capacidad de poder recibir una noticia tan buena, de aceptar lo que estaba delante de sus ojos, una realidad tan espectacular. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahora Jesús les empieza a recordar cosas que él les había dicho. ¿Te acuerdas cuántas veces Jesús les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que ahí iba a ser maltratado y aún muerto por los líderes judíos y por los romanos, pero que al tercer día resucitarían? ¿Y te acordás lo que pasó en cada una de esas ocasiones en la que Jesús compartió de esta manera eso que ocurriría en breve? Varias veces nos dice la Escritura que ellos no entendieron y no quisieron preguntar. O agarraron para otro lado, o cambiaron de tema, pero ninguno preguntó, Jesús, ¿qué es esto de que vas a morir? Porque esa palabra no entraba en las posibilidades que ellos evaluaban en su mente y nunca la aceptaron, no la entendieron, ni siquiera el registro les quedó en su mente. Pero ahora Jesús se los estaba recordando. Y ahora Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús vuelve a referir las Escrituras que hablaban de los padecimientos del Mesías, el sacrificio, la misión que el Mesías cumpliría y que él había cumplido. Y que una vez superada esta etapa, debía predicarse a todo el mundo acerca de este sacrificio que Jesús había hecho, para que la humanidad pudiese recibir el perdón de sus pecados por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Esa tarea debía comenzar en Jerusalén y extenderse hasta lo último de la tierra. Jesús enviaría el poder que ellos necesitarían para cumplir esta parte de la misión que les tocaría a ellos ejecutar, pero no con fuerza propia, sino con el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús cierra la historia que hoy estamos considerando, diciéndoles, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesús está preparando el escenario para lo que vendrá. Vendrá la época más gloriosa para la iglesia cristiana, naciente, todavía casi ni siquiera naciente, pero Jesús está poniendo la semilla de lo que será un gran árbol que llenará con el reino de Dios a toda la tierra. Y eso ocurrirá en breve. Jesús se lo está anticipando ahora a sus discípulos, que con ojos así de grandes y sin poder entender todavía lo que está pasando, solamente están empezando a sentir que su corazón está ardiendo de una manera increíble. Mira, nos separan, como te dije hace un momento, 5 videos de cerrar el tema de nuestro tránsito por los evangelios. En cada uno de los sucesivos encuentros que tendremos, veremos a Jesús apareciendo en diferentes momentos absolutamente trascendentales, porque lo que veremos en el próximo, en esta oportunidad que hoy relatamos, no estaban todos los discípulos, faltaba uno. Y de él hablaremos en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, que Dios te bendiga y disfrutemos de esa noticia que tanto alegró a los discípulos en ese momento, porque Jesús ha resucitado. Eso quiere decir que Él está ahora en los cielos intercediendo por vos y por mí. Ojalá que estas palabras te alienten día a día hasta que nos encontremos con Él. Amén.